Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Y como tantos lunes a estas horas en directo en Capital Radio con Julio Rodríguez, el fundador y CEO de la red de mentoring de España, iniciamos nuestro consultorio. Consultorio no, esto es más bien una experiencia compartida de mentoring, porque en primera persona mentores y mentís cuentan sus experiencias vividas y también lo aprendido. Julio hoy está conectado con nosotros desde Asturias, por ahí andas, ¿no? Julio, buenos días, bienvenido. Así es, Asturias, patria querida. Tú sabes que me une un vínculo especial con esta tierra. Ya sabemos que es algo más que un vínculo especial. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados a este programa de hoy. Voy a dar una rapidísima introducción y saludo y tú nos introduces. Está con nosotros María Abad Baides, es fundadora y CEO de Y2.io, si lo pronuncio bien. María, bienvenida, ¿cómo estás? Fantásticamente, un placer poder estar aquí hoy con vosotros. Y es nuestra mentora invitada y nuestro mentí, también como emprendedor, como arriesgado startupero, podríamos incluso decir, Javier Alejandro Serrano Fernández, que es fundador y CEO de Mentines. ¿Se dice así? Mentines. Mentines. Pues bienvenido, Javier Alejandro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues ya puedes introducirnos la historia de nuestros invitados, Julio. Así es. Y hoy podría parecer que es una paradoja el título que le he puesto a este programa, porque le he llamado Mentoring e Inteligencia Artificial. ¿Cómo podemos descubrir esas claves para el crecimiento y la humanización de las empresas? Y como bien has dicho, tenemos a María Abad, que es una persona que con su empresa está revolucionando las estrategias de marketing y ventas en el mundo B2B. Y Javier Alejandro Serrano nos va a traer una innovadora y retadora propuesta de una plataforma que aplica precisamente el People Analytics en la inteligencia artificial para transformar la cultura organizacional. Así que hablemos sobre inteligencia artificial, sobre el mentoring y sobre neurociencia también. Pues la introducción es perfecta para empezar a escuchar a nuestros invitados. En el lado, efectivamente, emprendedor está Javier Alejandro, como decías. Cuéntanos algo de tu compañía, de Mentines, qué es lo que estás revolucionando con ella. Bueno, Mentines es una plataforma tecnológica diseñada por psicólogos para ayudar a humanizar las organizaciones, ¿no? Uy, Y esto, qué desafío. pues, parece que sí. Últimamente, sí, además, no solo porque hay que humanizarlas, y yo siempre pongo el ejemplo de, hasta hace poco utilizábamos el concepto de mano de obra, ¿no? Que es más deshumanizante que reducir una persona solamente a sus manos, ¿no? Entonces, lo que hay que poner sobre la mesa es todos los aspectos de un ser humano, ¿no? Y esos también son sus emociones, sus aspiraciones, su motivación, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, el auge de la inteligencia artificial, donde vemos que hay una carrera muy desenfrenada sobre automatizar, utilizar la IA para todo, para automatizar puestos de trabajo. Nosotros decimos, bueno, pues aprovechemos la IA para humanizar más, mejorar nuestras capacidades como personas, ¿no? Y aprovechar más los aspectos humanos que tenemos, ¿no? Como la gestión emocional, por ejemplo, ¿no? Y ese propósito me da la impresión que conecta muy bien con tu mentora, con María Abad, ¿no? Así es. Cuéntanos cómo enfocas este proceso de mentoring con Javier Alejandro. Bueno, pues con Javier Alejandro empezamos ya hace tiempo, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Pues esto fue hace año y medio, así, Sí. sí. Ya existía ChatGPT entonces. Sí, 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 ya existía. La verdad es que fue muy humano, porque la verdad es que fue genial contar con Javier y con el equipo, con Rebeca también, porque ellos enseguida entendieron de lo que sabían y de lo que no sabían. Y eso en un emprendedor pues es muy importante, ¿no? Desde el principio decir, oye, yo sé de esto, yo soy tecnólogo, sé muchísimo de inteligencia artificial, sé mucho de psicología, pero yo no sé cómo hacer para que esto realmente pueda tener éxito, o cuáles son los procesos de ventas, o cómo lo voy a comunicar, ¿no? Y ellos enseguida se pusieron en contacto, y estuvimos precisamente trabajando pues todo lo que tenían que hacer para conseguir que un producto técnico pueda expandirse de una manera
lo más rápidamente posible al mercado. Escuchándote, casi conectas con lo que tienen en común todos estos procesos, que es encontrar a quién vendes tu producto o servicio, ¿no? Eso es lo primero de todo, el principio de todo. Eso es. Pues mira, precisamente estábamos hablando con Javier de que de ese primer perfil ideal de cliente que tenían, pues ahora tienen 3 diferentes perfiles que han estado trabajando, porque vamos evolucionando, no tiene nada que ver lo que tenían hace año y medio con el momento actual en el que están, ¿no? Al principio, cuando empiezan, pues van un poco a ciegas, ¿no? Y luego el mercado y todos los desarrollos tecnológicos que ellos han ido generando, pues les han ayudado a entender hacia qué perfiles tienen que ir enfocando su producto. O sea, que al principio era un cliente imaginario, ¿no? Y ahora empieza a ser más real. Y no es uno, son 3, al menos. Sí, de hecho, un poco el contexto de cómo arrancamos, tuvimos la buena y la mala suerte de tener un primer cliente rápido. Entonces, la buena suerte es en el sentido de, bueno, validas, es tu primer cliente, estás contento. La mala suerte es pensar que digo, bueno, esto ya está. En mi cabeza, en mi imaginario, he cumplido los checks de una startup, ya tengo el producto, tengo el cliente, esto ya es darle al play y esto se va a vender solo, ¿no? Y no era verdad. Y ese fue un año muy largo, extremadamente largo, en el que te das cuenta de que todo el mundo te daba la palmada en la espalda, presentabas tu proyecto, tenías muchísimas propuestas abiertas y entonces dices tú, bueno, tenemos ahí el funnel a tope, pero ¿ventas? Ninguna. Entonces no entendías por qué no te contestaban los correos, no entendías qué parte estaba fallando y claro, era bastante frustrante, ¿no? Entonces ahí vino la recomendación por gente en común. Necesitáis a María. Entonces, para nosotros fue un salto de fe porque es cómo juzgas algo que todavía no conoces, como un proceso de venta, cómo sabes que lo necesitas si no lo conoces, ¿no? Entonces, por recomendación fue ese salto de fe, vale, hay que hacer esto, ¿no? Y una vez empezamos la formación y entender todos los procesos, todo lo que hace falta, dices, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Queda mucho por hacer, pero claro, de lo que veníamos haciendo, que era cuando María decir, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, nosotros en las reuniones diciendo, es todo lo que estábamos haciendo. Lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, sí. Y luego lo que decías, lo del aprendizaje, uno de nuestros inversores nos decía, tenéis 2 características que son muy buenas. Por un lado, el saber escuchar, ¿no? Es decir, hay gente que no es mi idea, entonces no acepta consejos de fuera. Y luego, por otra parte, decir, sabéis no hacer caso. Que también a veces un emprendedor espera que el inversor le diga haz esto y ya está, ¿no? Entonces tenemos esas 2 capacidades de saber escuchar, digerir y descartar aquello que vemos que no, y ir iterando. Y claro, propone una capacidad también de aprendizaje y desechar extremadamente grande y tienes que tener también la mente para saber hacerlo, que lo que has hecho la semana pasada no sirve, vuelve a empezar, ¿no? Entonces María nos ayudó muchísimo a entender todos los procesos que teníamos que ir integrando y ponerse a ello. Hoy que sería el cumpleaños de Steve Jobs, estamos recordando una de las frases que él repetía más. El éxito de la innovación consiste sobre todo en saber qué descartar. Y tienes que decir miles de veces que no. Y esto es una realidad, ¿no, María? Pues sí, es fundamental el saber. O sea, cuando eres emprendedor, yo digo que los emprendedores no mueren de inanición, mueren de indigestión. Y muchas veces ocurre eso, que quieren ir a todo, que quieren darle a todo, ¿no? Porque y no se dan cuenta que lo más importante es saber enfocar hacia dónde tienen que dirigirse. Entonces, yo creo que es en ese enfoque donde más se les puede ayudar. Hablaremos un poquito más adelante porque yo me he traído un método de Silicon Valley que es precisamente el que aplico, el que he aplicado con ellos, pero quería recordar aquella reunión. Ellos son gallegos, ¿no? ¿Y tú eres? Yo soy de Madrid, pero tengo también, me pasa como a Julio con Asturias, tengo ahí una cercanía gallega importante, ¿no? Pero me acuerdo aquella reunión que estábamos en un centro maravilloso que hay en Santiago de Compostela y tenían tanto que hacer que no tenían tiempo de enfocarse. ¿Te acuerdas aquella reunión? Y era como, no, que es que no tenéis tanto que hacer, que tenéis muy poco si sabéis hacia dónde queréis ir y cuáles son los pasos que tenéis que dar, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando son demasiado jóvenes y que se encuentran que quieren hacer mucho, que quieren llegar demasiado rápido, y esto no va de hacer mucho, va de
de hacer lo que tienen que hacer en un tiempo concreto, y de saber cuál es la dirección. En nuestro caso, pues precisamente cuando empezamos a trabajar los procesos de ventas, trabajamos 7 métricas. Luego, si quieres, entro más en detalle. Entonces, trabajamos 7 métricas y trabajamos la importancia de 7 momentos importantes de la verdad. Y luego tenemos una metodología que vale para todo, para prospectar, para vender, para hacer el onboarding, para conseguir casos de éxito. Un poquito más adelante ya cuento. Pues seguro que estamos deseando escucharlo, Julio. Interesante y qué necesario, porque si no hay ventas, definitivamente no hay gasolina para que todo esto funcione. María, en Y2 aplicáis metodologías, como bien mencionabas antes, de Silicon Valley para el crecimiento de las empresas, sobre todo en el enfoque B2B, ¿no? Mi pregunta es, bueno, cuéntanos un poquito de la metodología, pero también cuéntanos qué rol juega el mentoring en la implantación de estas estrategias. Pues es que el mentoring es fundamental, porque tú puedes llegar, nosotros muchas veces llegamos y hacemos formación, ¿vale? Y en esa formación aplicamos pues lo que decimos, esta metodología que ha funcionado en Silicon Valley, que ha ayudado a escalar a muchas empresas, y que es muy sencillita. Nosotros la llamamos Spice It porque es entender la situación del cliente, el dolor racional y emocional, el impacto que va a generar tu propuesta de valor en ese cliente. Esto es fundamental, ¿verdad, Javier? Porque muchas veces nos quedamos en el dolor, en solucionar el dolor, pero al cliente hay que llevarle un paso más allá. Hay que llevarle a entender el impacto racional, que es qué ingresos, o sea, cómo van a aumentar tus ingresos si aplicas esta metodología, cómo van a reducirse los costes o cómo va a tener una ganancia emocional. En el caso de Javier, ¿verdad? Lo vuestro es más esa ganancia emocional, ¿no? Sí, que puede ser un poco intangible. Es una variable diferente, ¿no? Para tratar en caso de ventas. Efectivamente. Pero esa parte emocional es fundamental en la venta. Es fundamental, es la base. Y una vez que entiendes eso, necesitas saber qué evento crítico tiene el cliente. Porque era lo que decía Javier, es que nos costaba cerrar, claro, porque estabais yendo a clientes que no tenían la necesidad. ¿Que no tenían el dolor incluso? Podían tener el dolor, pero si no eran capaces de entender el impacto que les suponía solucionar ese dolor, entonces lo que les llevamos es no solo al dolor, sino, oye, es que si tú solucionas esto, ¿qué te va a ocurrir? Y si no lo solucionas, ¿qué te puede ocurrir? Ese es un poco el tránsito importante, ¿no? Si tú eres capaz de entender que vas a conseguir más ingresos, que en el caso, imagínate, en el caso de Javier, ¿no? Es que vamos a hacer una encuesta donde vamos a entender la salud de los empleados, el engagement que tienen. Si yo soy capaz de entender esto y soy capaz de retener al talento con lo complicado que ahora mismo es conseguir tener talento, pues es que están solucionando un problema muy grande las empresas y van a conseguir un impacto muy grande y entonces te quiero comprar ya, evento crítico. Pero para que te compren ya que he generado la urgencia, necesito saber quién y cómo se decide. Y entonces ahí hacemos el Spice It. Hemos llegado al picante total, ¿vale? La D es la decisión, cómo se toman las decisiones. Julio, me has dicho algo más. Yo te he hablado de la metodología y has hablado de la importancia del mentoring, efectivamente. Sí. Porque todo esto, la formación, supone un 10% del conocimiento. Pero el otro 20% se aprende entre pares y el otro 70% se aprende en el puesto de trabajo. Y ahí es donde el mentoring juega un papel fundamental. En este caso, tanto a Javier como a Rebeca, pues es que hemos estado un año todos los lunes ayudándoles. ¿Para qué? Pues para que aquello que aprendieron se fuera integrando en la empresa. ¿Y por qué el mentoring es importante? Porque yo también tengo mis mentores, porque yo sé de unas cosas, pero no sé de otras. Entonces, el tener a alguien que te ayude a llegar a ese otro nivel al que tú solo no podrías llegar es fundamental. Entonces es como si te elevaran hacia la excelencia. Vamos a hablar así, ¿no? O sea, sí. Sería como el que te lleva de la mano hacia ese otro punto al que tú solo por
por no conocer que existe incluso ese otro punto, no puedes llegar. ¿Qué ha sido más duro, Javier, adoptar los 7 pasos que María te iba marcando o abandonar aquello que te parecía importante que había que hacer y que eran tantas cosas al mismo tiempo que te impedían enfocar? Bueno, no, lo más importante era adoptar todo eso porque... ¿Y lo que más ha costado? Lo que más ha costado, ¿sentido? Lo que más te ha costado cambiar sobre tu planteamiento inicial antes de conocer el proceso que María te estaba planteando. Lo que más ha costado es pues que implica pues cambiar muchas cosas de uno mismo también, de la parte de gestión emocional, porque al final... ¿De uno mismo? De uno mismo, sí. Implica hacer muchas más preguntas, no quedarte solo... A veces nosotros nos decían, más que la confirmación de un cliente, lo que necesitas saber también es por qué te rechazan. Eso es lo más importante, es saber, no el que te dice que sí, sino que el te dice el que no, es por qué no. Y uno inconscientemente no va buscando el rechazo. ¿Por qué? Porque depende de la gestión emocional que haga cada uno. Y luego implica muchísimas más cosas. Ella nos hacía hacer roleplays. ¿Qué capacidad tienes tú para hacer ese roleplay, para empatizar, para preguntar? ¿Te viene el síndrome de impostor en una reunión? ¿Sabes? Empiezas a quitar muchas capas que estaban ahí, que no sabías que estaban, pero que te van a impedir avanzar en esa parte de ventas. Entonces tienes que hacer muchísima introspección, y no solo la tuya, sino también la de todo el equipo, ¿no? Y claro, empiezas a abrir muchos melones. En el caso de la metodología, por aterrizarlo en lo que nos pasó a nosotros, que os comentaba, 20.000 propuestas abiertas y no avanzábamos, claro, porque a base de hacernos esas preguntas, esa metodología de María, empezamos a ver, vale, pero es que vale, todo el mundo le gusta, pero ¿por qué no avanza? Y ahí fue cuando fuimos descubriendo cómo tomaban las decisiones. Veíamos que no había ese enlace con el impacto. La cuestión es que recursos humanos le interesa, pero que luego le costaba convencer al director financiero de que eso iba a ser una inversión con un retorno positivo, porque no veía el impacto en la organización. De hecho, el problema, muchas veces que estas cosas, sobre todo la salud mental, se ve como un beneficio y no como una inversión en el cual tiene un retorno. Entonces, gracias a eso, al haber aprendido y haber preguntado y haber indagado en eso, claro, cambiamos la estrategia. Y dijo, no, es que nuestro discurso tiene que ir a hacerle ver a los directores financieros que esto impacta en negocio, ¿no? Entonces, claro, implica todo ese proceso y vas viendo que se va transformando el mensaje. Julio. Sí, Javier, qué interesante lo que comentas. Ahí el mentoring, ¿no? y la inteligencia artificial. Hay una pregunta que me hago permanentemente, porque hay mucho miedo a perder los puestos de trabajo hoy en día debido a esta nueva tecnología. Pero la pregunta es, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir el mentoring o se va a convertir en un aliado del mentoring? ¿Y cómo? Para mí la visión general, de hecho yo estoy en este mundo porque desde pequeño siempre me gustó la inteligencia artificial, lo que pasa es que no se ha manifestado hasta hace, lo que decía, en 2021 que salió ChatGPT, ¿no? Pero para mí la premisa y mi visión sobre la inteligencia artificial siempre fue la misma y la aplico a todos los ámbitos, que para mí tiene que ser una potenciación de las personas, ¿no? Es decir, en la medicina, pues potenciar a los médicos, en los mentores, pues potenciar. Es decir, para mí no debería sustituir, debería potenciar a las relaciones humanas. Sí, que Javier, es cierto una cosa es lo que debería, y otra cosa es la realidad hacia dónde nos lleva. Sí, que puede superar la IA en la toma de decisiones de un ser humano, ¿no? Pues hacerte mejor diagnóstico. Yo como lo visualizo a día de hoy es que donde está cogiendo fuerza es automatizar procesos que podrían ser como cálculos, cosas matemáticas o procesos de revisar emails o, ¿sabes? Automatiza procesos, pero para mí mi visión sigue siendo la misma, dejar espacio para las relaciones humanas. Es decir, en vez de tener un equipo perdido pues descargando correos o procesando correos, pues vamos a debatir cuál es nuestra estrategia o si nos estamos comunicando bien, ¿no? Entonces, nuestra visión es, sí, va a haber un desplazamiento, la IA va a desplazar muchos procesos, porque al final lo que nos ha demostrado la historia es que la tecnología desplaza los puestos de trabajo, pero siguen estando. Lo que como sociedad tenemos que adecuarnos a esa nueva realidad. Es decir, antes pues había gente que apagaba las farolas en las calles hasta que llegó la electricidad. Entonces eso desplaza, pero para que nos podamos adecuar tenemos que formarnos. Es decir, creo que hoy las organizaciones deberían estar formándose e interiorizar todo este cambio que va a suponer para todo el mundo. Y tenemos que adecuarnos. Aquí la visión de María Abad es muy importante también.
Pues sí, ha llegado para quedarse. Entonces, como la IA ha llegado para quedarse, tenemos que hacernos amigos de ella. No te puedes escapar de ella. No te puedes escapar. ¿Hasta qué punto nos va a sustituir o no? Pues creo que es algo que está bien que nos lo planteemos, pero que no lo vamos a saber. Entonces, mientras que haya llegado para quedarse, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera lo podemos utilizar. ¿Tú te imaginas una IA como mentora, por ejemplo, hacer tu trabajo con Javier? Claro, bueno, no solo eso, sino que nosotros ya estamos planteando precisamente cómo hacer coaching con una IA. Es decir, nosotros tenemos un proceso que se llama SpiceIt. Pues ya estamos creando agentes que lo que hagan sea precisamente decir, oye, le doy el contexto a la IA y el contexto es, mira, pues este es el perfil de cliente ideal, esta es mi propuesta de valor, esta es la situación, el dolor, el impacto, y ahora vas a hacer roleplays contra la IA. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Pero de que nos ayude a eso, a que se sustituya el concepto del mentor, pues yo no lo veo. Sobre todo mentores como somos nosotros, donde el cliente, que es el CEO de una empresa, te llega con unas situaciones súper complejas. Entonces, cuando hay un método como el que yo estoy comentando, por supuesto que te va a ayudar muchísimo. Pero de ahí a que desaparezcan, yo creo que queda mucho. O sea, queda mucho, quiero decir, que ahora mismo es esto, es cómo vamos a potenciar ese trabajo para que la inteligencia y la creatividad se utilice todavía más. Sí, podría formular la pregunta de otra manera. Si la IA hace una parte del trabajo de María Abad, ¿qué va a hacer María? Pues María va a estar pensando y va a estar desarrollando y se va a enfocar en otras áreas menos mecánicas, por así decirlo, menos de procesos, para realmente potenciar que Javier sea capaz de llegar a X millones haciendo otro tipo de cosas. Y la misma pregunta para Javier, ¿qué va a hacer Javier? En el sentido de... Si la IA empieza a hacer una parte de tu trabajo una vez que tienes el método puesto en marcha y empieza a funcionar. Sí, para mí es la misma respuesta que decía María, es decir, si me quitas muchos procesos que podrían ser automatizables con la IA, pues te deja espacio de decir, bueno, pues trabajar más la visión de la cultura, más hacia dónde quieres ir, trabajar más mejores procesos dentro de la organización, ¿no? Realmente... ojalá, porque te va a dejar más espacio para hacer cosas de más valor. Es interesante todo esto. María. Javier, ¿te imaginas una IA que te buscará inversión? Ojalá, ojalá. Pues hoy los agentes se pueden diseñar para hacer cualquier trabajo. Incluso nos estamos empezando a dar cuenta que también generan cultura. Y eso hay que tenerlo en cuenta, Julio, que nos quedan los últimos 5 minutos. Me tranquilizan, la cuestión es a medio plazo dónde estaremos. Pero bueno, vamos a aprovechar a María, porque todavía la inteligencia artificial no hace esa labor que la sustituya. Y hay muchos emprendedores que nos están escuchando. ¿Qué consejos le das a las empresas como la que acabamos de escuchar, la de Javier, ¿no? Que quieren escalar, pero no quieren perder su esencia? No quieren perder el alma, su esencia. Tendríamos que primero diferenciar qué tamaño de empresa. Si me das, Javier, un poquito más el tamaño de empresa, enfoco mejor la respuesta. Una empresa como la de Javier. Bueno, en una empresa como la de Javier, que ya lleva un recorrido, Javier está en un momento que necesita inversión. ¿Y por qué necesita inversión? Porque en el mundo B2B y en el mundo B2B SaaS hay una curva que hay que pasar. Hay una curva en la que se necesita más gasto, por así decirlo, más inversión. Vamos a hablar de inversión, ¿vale? Más inversión que ingresos para luego crecer exponencialmente. Y eso hay que pasarlo. Entonces es fundamental tener el foco, por eso digo que eso la IA no creo que lo pueda sustituir. El levantar el capital. El levantar el capital. Eso es fundamental. Entonces, una vez que ha levantado capital, tiene que tener el foco muy claro en cuál es su modelo de go-to-market, cuál es la estrategia que va a seguir. Y en estas estrategias de salir al mercado, muchos emprendedores se equivocan. Enseguida creen que tienen que ponerse, pues por ejemplo, a contratar un equipo que llame por teléfono. Bueno, eso depende del tipo del tipo de producto que estés vendiendo. Hay productos que no dan
Entonces es muy importante entender cuál es el modelo de go-to-market que vas a tener. Y luego lo siguiente que es fundamental es, o sea, yo hablo de datos, hay que tener desde el principio datos. ¿Por qué? Porque el dato te va a ayudar a aprender lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer. Y lo respalda el dato. Chicos, emprender es una ciencia, tiene mucho también de habilidad, pero hay mucho de ciencia. Nosotros hablamos de ciencia porque hay mucho. Entonces, lo primero, el dato. El dato te lleva al proceso. El proceso lo iteras para seguirlo tuneando. Del proceso ya te vas a qué tecnología. No te puedes apalancar en grandes tecnologías si todavía eres pequeño. Tienes que utilizar la tecnología adecuada. De la tecnología te vas a tener un buen material, un buen enablement. Aquí pues tenemos que tener casos de éxito, tenemos que tener una buena web, tenemos que entender quién es el perfil ideal de cliente, tenemos que entender target account, buyer persona, una serie de cosas que ahora no darían tiempo. Yo creo muchísimo en el storytelling de cómo vas a vender. El aplicar ese Spicy y tenerlo ya pensado, que en el curso nuestro, que dura 4 semanas, todo eso te lo llevas ya hecho, o sea, te lo llevas ya pensado. A partir de aquí, trabajamos las habilidades, cómo escuchamos, cómo empatizamos, cómo negociamos, y ahí ya nos vamos a trabajar la cultura. Esto ha sido una clase magistral en toda regla, la que nos ha regalado María Abad, que ha sido, yo creo que es la mejor despedida para hoy, porque ya sé que se nos acaba el tiempo. Solemos pedir a nuestros invitados que nos dejen una frase favorita, un pensamiento favorito. ¿Tú tienes alguna, Javier? Uf, me pillas. Te pillo, pues nada. ¿Tú tienes alguna, María? Pues mira, la empresa se llama Why2, sí, porque creo que todos nos tenemos que preguntar el por qué. Entonces, si somos capaces de con nuestros clientes indagar y preguntar el para qué, el por qué, llegaremos a entender a nuestros clientes y también entendernos a nosotros mejor. Excelente. Pues María Abad Baides, Javier Alejandro Serrano Fernández, nuestros invitados hoy en este espacio de mentoring. Gracias por acompañarnos, por compartir vuestra experiencia. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Julio, nos encontramos en el siguiente programa, si te parece bien. Así es, qué interesante el tema de hoy. Un abrazo. Sí, señor, un abrazo grande.